Hernández, soy Community Manager de Doctor Plata. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias. Ella es a todas las que están viendo este video. Ella es la doctora Carolina Rendón García. Ella es experta en otorrinolaringología. Ella se encuentra en la ciudad de Medellín. Ella es de Colombia. Y pues bueno, pueden, quieren contactarla, pueden hacer una cita directamente a través de la página doctor.com.co. Buscan el nombre de la doctora Carolina Rendón García, y pues pueden ver su trayectoria profesional. La doctora es experta en cirugía de cuerdas bucales, deglución difícil, o sea que es disfagia, disfonía, enfermedades de senos paranasales y oídos, inyección de laringia, otorrinolaringología infantil, también para niños, diagnóstico para estroscopía en problemas de la voz, nasofibrolaringoscopía y vía aérea superior. Pueden ver todo su trayectoria profesional en la página de doctor.com.co. El día de hoy vamos a tener una entrevista acerca de lo que son los problemas de la voz en adultos y niños. Muy bien, doctora, muchas gracias por esta entrevista. Pues vamos a comenzar hablando de lo que son los problemas más comunes de la voz, doctora. ¿Por qué pasan? ¿Por qué suceden? Bueno, para poner en perspectiva el asunto, pues es importante resaltar la importancia de la voz en el sentido de aquello que posibilita la comunicación humana. De manera tal que, pues, la voz es un escenario de uso continuo, es un escenario pues, en el que nos movemos los seres humanos todo el tiempo. Los problemas más comunes de la voz tienen que ver con la posibilidad de producir la voz de una manera adecuada, lo que comúnmente llamamos ronquera o disfonía, digamos un término un poco más común. Y el grado de afectación de cada persona depende también del uso que tenga de la voz. No es lo mismo una afectación de la voz en un cantante lírico, por ejemplo, en un cantante popular, en un locutor, que la afectación de la voz en una persona que no tiene, digamos, estos altos requerimientos del uso vocal. Pero en términos generales, el problema más importante es la afectación de la voz en términos de su producción, la disfonía, la ronquera, o incluso pues en casos extremos que no se pueda producir la voz, que el paciente esté afónico. Ok, o sea, digamos, acaba de mencionar algo interesante que es como que el paciente se queda afónico. ¿Eso es como una forma de saber que se tiene problemas en la voz? ¿Qué otras opciones o qué otras señales puede dar de que hay problemas en la voz? Sí, también cuando hay cansancio para hablar, ¿cierto? Normalmente, pues uno debería poder hablar sin sentir que le falta el aire, o cuando se siente que se hace mucho esfuerzo y hay dolor en el cuello para hablar. También cuando al final del día, después de un uso prolongado de la voz, se sienta ya esa dificultad para poder hablar con la misma capacidad como se hacía al inicio del día, también son indicios de que hay problemas de la voz. ¿Se puede confundir, doctora, con problemas en los pulmones? ¿Pudiera ser? Sí, en un momento dado, por ejemplo, cuando los pacientes tienen cansancio para hablar, que sienten que tienen la respiración entrecortada, en un momento dado eso podría confundirse con una afección pulmonar, pero pues una evaluación juiciosa por parte de un experto puede descartar el asunto, pero claro, también hay, digamos, otros problemas que no son exactamente de la voz, pero que sí tienen que ver con el órgano productor de la voz, que es la laringe, otros problemas obstructivos que se pueden, es decir, obstrucción del paso del aire a través de la laringe, que se pueden confundir con síntomas o con asuntos pulmonares. Entonces sí hay allí, digamos, como una relación importante que requiere que se haga un diagnóstico diferencial. Existen, bueno, hablaba hace rato, hace un momento, de los cantantes que, pues, bueno, tienen el uso de la voz constante, pues, hace que tengan, pues, digamos, problemas en la voz. Pero existen además otras enfermedades que causen, pues, estos problemas en las cuerdas vocales. Sí, claro, es decir, uno puede tener un problema de la voz por una afección directa de las cuerdas vocales, por algún tema, digamos, como anatómico que altera la forma de las cuerdas vocales y por lo tanto tiene impacto en la funcionalidad, pero también hay problemas que afectan de manera
indirecta a las cuerdas vocales. Entonces, cuando tenemos problemas de la nariz y los senos paranasales, que se produce mucho moco, es un moco inflamatorio, ese moco escurre hacia la parte posterior y va hacia las cuerdas vocales. Cuando tenemos problemas de reflujo, es decir, que el ácido del estómago se devuelve y no solamente afecta al esófago, sino que puede ir a afectar la laringe y las cuerdas vocales. Cuando tenemos un paciente con tos crónica, que una tos crónica puede ser secundaria a problemas nasosinusales o de reflujo o de otra índole, pues como la tos tiene su principal mecanismo productor allí, digamos, en las cuerdas vocales, todas estas circunstancias también pueden afectar la voz, además de el uso continuado de manera inadecuada, ¿cierto? Sin tener una técnica adecuada. Usted, en su consulta, cuando llegan a este tipo de pacientes o vaya los casos que usted ha detectado, ¿qué es lo que hace o vaya, cuál es el procedimiento que realiza para detectar que se trata pues verdaderamente de un problema de la voz, sino por ejemplo un problema de, no sé, de la tiroides, por ejemplo? Claro. Bueno, hay una cosa que es como una regla de oro, por decirlo de alguna manera, en la medicina, y es una muy buena historia clínica. Hay que indagar, hay que preguntar, hay que conocer muchos detalles en relación a la problemática específica que el paciente viene comentando y todos aquellos síntomas adicionales que acompañan el cuadro clínico, la historia que el paciente nos cuenta. Seguido de eso o acompañado de una muy buena historia clínica, que es para nosotros pues una de las cosas más importantes, viene el tema del examen físico. Y el examen físico es aquella evaluación de todo lo que está relacionado o que puede estar relacionado con la voz. Y pues dentro del examen físico, como ayudas diagnósticas adicionales al examen físico, utilizamos evaluación endoscópica de la vía aérea, ¿cierto? Esta evaluación endoscópica la hacemos a través de unos dispositivos de diversa índole que nos permiten ver en el interior, desde la nariz hasta las cuerdas vocales o incluso bajo las cuerdas vocales y la tráquea, cómo está todo allí y poder tener una idea del asunto anatómico, pero también de la funcionalidad. Y ya recogemos todos estos elementos, la historia clínica, el examen físico, la evaluación endoscópica, y podemos tener una síntesis para hacer un diagnóstico y poder asesorar a nuestros pacientes acerca de qué es lo que hay que hacer para pues, tratar de solucionar el asunto. Ok, ok. En cuanto, por ejemplo, en problemas del oído, afecta, por ejemplo, vaya, la voz, por decir, o sea, viene a la mente, no sé, el cantante Luis Miguel, que tiene un problema bueno, que tuvo problemas de cantar imagino que tiene un problema de tinnitus, me parece, y esto le prohibía, pues, llegar a poder cantar libremente. ¿Eso tiene que ver también con un problema de la voz? Pues digamos que no directamente, ¿cierto? Pero pues específicamente en los cantantes que tienen que tener una retroalimentación todo el tiempo de su propia voz, el asunto de tener un tinnitus, que es escuchar un ruido, no tiene una fuente externa, sino que es un ruido que se produce pues en un procesamiento neuronal, impide esa retroalimentación de la propia voz y sí puede tener un impacto pues en el tema del uso vocal, en este caso pues sería la voz cantada. No una relación directa pues entre un problema del oído como el tinnitus y la voz, pero claro que hay una relación y que puede entonces lo uno afectar lo otro, es decir, el tinnitus afectar entonces la capacidad de una producción vocal adecuada. ¿Cómo se pueden prevenir problemas en la voz, doctora? Parece que sea circunstancial, como en el caso de los cantantes, pero ¿hay prevención para la gente que no nos dedicamos a cantar, por ejemplo? Sí, claro que sí. Hay un asunto y es que como hablar, ¿cierto? Es un tema que yo lo homologaría como a respirar, ¿cierto? Nacemos, aprendemos a hablar y entonces parece que ya estuviéramos absolutamente entrenados para el asunto, se hace de una manera, digamos, no consciente.
pero no necesariamente es así, ¿cierto? Poder generar la voz tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de cómo se maneja el aire, los músculos, digamos, todo un equilibrio que hay que tener entre la parte muscular, el manejo del aire, para poder dar cuenta de una producción vocal que sea adecuada. Entonces, en ese sentido es que estaría, por lo menos en parte, orientado el asunto de la prevención. Toda persona que sea profesional de la voz, entonces no tienen que ser solamente los cantantes, los líricos, los cantantes populares, sino como habíamos dicho, locutores, personas que trabajan todo el tiempo hablando, por ejemplo los médicos tenemos que hablar todo el tiempo, entonces podríamos encajar allí. Los profesores deberían como una forma preventiva tener una instrucción o un aprendizaje en relación a un adecuado uso de la voz, ¿cierto? Y eso pues digamos que es todo un tema educacional al respecto. Eso por un lado. Segundo, pues podemos como meter dentro de una denominación común varias medidas que nos ayudan a prevenir las afecciones vocales, que nosotros las llamamos la higiene vocal, ¿cierto? Entonces está el asunto de evitar los irritantes a las cuerdas vocales, el humo del cigarrillo, por ejemplo, evitar hacer sobreusos de la voz, pues que eso es bastante común. Entonces las personas jóvenes van a discotecas, se trasnochan, gritan, toman alcohol, que es otro irritante, les fuman cerca, van a conciertos y gritan, van al partido y entonces están muy emocionados por el partido y gritan, ¿cierto? Entonces, esos son asuntos importantes en relación a la higiene vocal, pero la hidratación también es muy importante. Las cuerdas vocales funcionan, una de las cosas más importantes es tener una adecuada hidratación, entonces hidratarse muy bien también es importante. Evitar hablar en sitios que tengan mucho ruido, como lo acabo de decir, por ejemplo, para los cantantes, es muy importante que tengan unas muy buenas condiciones acústicas para poder hacer uso de su voz, tratar de hacer pausas cuando se hacen usos prolongados de la voz, ¿cierto? Pausas para dar, digamos, como reposo a todo ese aparato vocal, también es importante. Y bueno, digamos que medidas preventivas, sí hay muchas, que pueden ayudar a mantener una higiene, pues como nosotros lo decimos, vocal, o unas cuerdas vocales saludables. Bien, y por ejemplo, en el caso, pues, bueno, ya hablando del tratamiento, digamos, para alguien que, pues bueno, que tiene ronquero o no sé, digamos, cuéntenos algún caso en particular de tratamiento para un paciente que, vaya, que usted alivia para en cuanto a problemas de la voz, doctor. En los tratamientos, digamos que están dentro de un espectro de los tratamientos que son netamente médicos, en los que con medicamentos, con terapia, con un tema de educación acerca de higiene vocal, el paciente pueda mejorar. Entonces, un paciente tiene reflujo, pero aparte de eso es un paciente que hace lo que llamamos un mal uso vocal, no tiene una buena técnica vocal. En ese caso, pues a esos pacientes les hacemos todo el manejo médico del reflujo. Es importante entonces involucrar ahí a fonoaudiología para hacer una buena terapia foniátrica que le enseñe al paciente a hacer un mejor uso de su voz, y pues generalmente se hace seguimiento para ir verificando que el asunto pues realmente pueda mejorar la situación. Esos serían los manejos médicos. Pero cuando tenemos pacientes que tienen alteraciones que llamamos estructurales, en los que ya se han formado nódulos, pólipos, se han formado quistes, que son lesiones o alteraciones anatómicas de las cuerdas vocales, muchas veces ya necesitamos la intervención quirúrgica. Ahora bien, ahí hay un asunto importante, y es que no es solamente la cirugía, porque la cirugía debe ir acompañada de todo un aprendizaje y una pedagogía acerca de cómo cuidar bien las cuerdas vocales, porque no todos los pacientes que hablan mucho, por ejemplo, y que hacen un mal uso vocal, hacen estas lesiones, estos nódulos, estos pólipos. ¿Por qué? Ahí viene otro, digamos, factor importante, y es que hay una predisposición individual a unas personas sí desarrollar lesiones en las cuerdas vocales que requieran cirugías y otras que no, ¿cierto? Por ejemplo, hay futbolistas que sufren de las rodillas.
otros no sufren de las rodillas. ¿Por qué si todos están sometidos al mismo trauma? Pues, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Pues porque hay, digamos, un asunto de la individualidad que nos predispone a unas cosas o a otras. Entonces, cuando les digo que si hay lesiones estructurales se necesita un manejo quirúrgico, es muy importante que sea acompañado también de todo un asunto en relación a la higiene vocal y a el aprendizaje del adecuado uso de la voz, porque uno opera a los pacientes, pueden mejorar mucho y de hecho la cirugía pues en general tiene muy buenos resultados, pero si eso no está acompañado de un aprendizaje del paciente y un acompañamiento en hacer un mejor uso de la voz a través de la terapia y la higiene vocal, no hacemos nada, puede volver a aparecer la lesión, porque allí hay algo de lo, digamos, de lo individual de ese paciente que lo predispone a hacer las lesiones de las cuerdas vocales. Entonces, tiene que ser un manejo integral. En general, no es un asunto de se hace un diagnóstico, se opera y entonces ya solucionaba el asunto, ¿no? En general incluye todos estos aspectos que estoy mencionando y es muy importante pues poder hacer el seguimiento, ¿cierto? También es fundamental y es un mensaje pues muy importante para todas las personas el asunto de aprender a hacer un adecuado uso de la voz, tener en cuenta todos los asuntos que tienen que ver con la higiene vocal y la evaluación periódica, sobre todo cuando se trata pues digamos, todas estas personas que son profesionales de la voz. La prevención siempre será el mejor tratamiento, siempre será el mejor tratamiento, entonces cada tanto, según ya se recomiende, pues con el seguimiento de ir donde el laringólogo para la evaluación de la voz, siempre será pues muy importante, más aún si ya hay antecedentes de patologías o de diagnósticos específicos de las cuerdas vocales. Claro, sí, evidentemente mucha gente igual, pues dice, pues a lo mejor es algo que tiene que ver con una ronquera, porque gritó mucho, o no sé, o fue a un concierto y estuvo hablando demasiado, pero evidentemente, pues bueno, como nosotros siempre decimos, es muy importante la prevención, el cuidado y no escatimar nada para poder saber bien a bien que se tiene uno en cuanto a cualquier enfermedad y acudir con una experta como usted, que digamos, este tipo de diagnósticos es para una profesional como usted, doctora, que, pues, bueno, que tiene tanta trayectoria profesional en la materia, doctora. Hay una cosa que quiero decir ahí en relación a la disfonía y es que todo este rato hemos estado hablando pues de alteraciones que necesitan cirugías, otras que no, de prevención, pero sobre todo en personas que ya son personas mayores de 60 años con antecedente de tabaquismo, con antecedente de alcoholismo o de consumo pues de licor, el hecho de tener una disfonía que persista por más de 2 a 3 semanas requiere una evaluación endoscópica. ¿Qué significa una evaluación endoscópica? Que hay que ir a ver directamente esas cuerdas vocales porque allí hay que descartar que no haya un tumor en las cuerdas vocales. Eso, digamos que es muy importante tenerlo en cuenta. No es para pensar que todo el que tiene una disfonía, pues ya es que va a tener un tumor, va a tener un cáncer. No, hay un escenario, unas condiciones pues que aumentan el riesgo, pero una disfonía que persista en estas condiciones que acabo de mencionar, más allá de ese tiempo, siempre requieren una evaluación endoscópica. Entonces, eso es importante. Estamos hablando de alteraciones de la voz que no solamente están tienen que ver con alteraciones de la calidad de vida, problemas laborales, sino que tienen que ver con diagnósticos esenciales que pueden dar al traste con la vida de un paciente. Entonces esa parte también es importante pues resaltarla. Ese punto que mencionó me pareció bastante interesante, así muchas personas pues tienen ya una noción pues mucho más detallada y precisa para saber que pues bueno, que no es normal tener una disfonía o tener una pérdida de voz así por mucho tiempo. Doctora, pues bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, toda la información que hemos recopilado en esta plática. Pues me ha parecido bastante interesante y creo que vale mucho la pena que, pues bueno, toda la gente que está viendo, que llegó hasta acá, a esta parte del video, pues que pueden ingresar a la página de topdoctors.com.co y pueda hacer una cita con la doctora Carolina Rendón García. Pueden hacer llamada a través del servicio de telemedicina de Top Doctor que se llama Consultation. Pueden ver la agenda de la doctora para saber qué horas, qué días o en qué horas pueden hacer una cita o incluso también llamar para poder hacer una cita
de manera inmediata. Doctora, pues muchas gracias por esta entrevista, le agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.